Gracias, gracias. Muy buenas tardes con todos los que estamos presentes por el Zoom y los que están viendo por la plataforma de Facebook Live. Antes que nada, quiero agradecer la invitación al Ex Academy y, por supuesto, al auspicio del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. Es importante, creo, resaltar esta tarde. Estamos cerrando una semana, cerrando un mes. Se nos viene, sin duda, un feriado largo al sector público. Y es loable también saludar los que estemos conectados y están conectados y que seguramente los que verán ha diferido esta plática de la tarde de hoy. Nada, sin más preámbulos, quiero dar inicio a este evento. Y pues sí, el tema que se ha asignado ha sido la determinación de la pena. Un tema que sin duda pues nos trae un tema de todos los días, no solo de los abogados, de los jueces, de los fiscales, y no solo se da al momento de emitir una sentencia, ¿no? O sea, no es una práctica la determinación de pena solo para la emisión o para la fase final del proceso, que sería la emisión de una sentencia, sino para cuando también se va a requerir medidas de coerción penal, por ejemplo, la prisión preventiva, la comparecencia con restricciones, ¿no? La determinación de la pena así entonces es relevante. Es relevante conocer cuál es la teoría, cuál es la práctica que lleva a este tema en sí. Determinación de pena a veces suena un poco técnico, ¿no? Ahora vamos a hablar de tercios, vamos a hablar matemáticamente, sumas, restas, y a mí no me gusta eso, así, pero somos abogados y los que estamos en el ámbito del derecho es una práctica del día a día y tenemos que conocer cuáles son, en principio, las bases para determinar la pena, y dos, cuáles son los pronunciamientos actuales que viene dando la Corte Suprema, que sin duda alguna es un ente rector, podríamos decir, y que de algún modo nos dirige en el ámbito de la jurisprudencia el proceder diario, ¿no? Voy a permitirme compartir unas diapositivas para avanzar de a pocos en este tema. A ver. ¿Me confirma, por favor, si se puede ver? Sí, doctora, sí se logra visualizar. Gracias. Bien, como les indicaba, este es un tema que nos compete a todos. Me dijeron que teníamos un público que eran también estudiantes, y justamente pensando en ellos, quise ser bastante explícita en esto, y me olvidé acá adicionar también a los estudiantes, porque creo que es parte de ellos, y son ellos los que finalmente van a venir a asumir estas funciones que estamos viendo ahora mismo en la PPT, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Para iniciar este tema, creo que es importante manejar lo que ya nos establece la norma penal. En este caso, el artículo 28 nos habla de las penas aplicables en el proceso, en el régimen que nosotros vigente, que estamos en los procesos penales, ¿no? ¿Cuáles son las penas que se aplican en el ámbito de la pena? Estamos hablando de la pena privativa de libertad. Tenemos otra clase de pena que es las restrictivas de libertad, las limitativas de derecho y las penas multa, ¿no? Esto es importante conocerlos porque el tema o el sistema de la determinación de pena es operativo también para este tipo de penas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de determinación de la pena, cuando hablamos de determinación de pena, no podemos abrirnos más allá si no manejamos conceptos básicos como, por ejemplo, cuando estamos hablando de penas abstractas y cuando estamos frente a penas combinadas. Quizá les suene el término un poco como que a veces incluso ajeno, porque en la práctica diaria no los consideramos, ¿no? O sea, no vamos a una audiencia, a ver, dígame la pena abstracta, dígame, no suele pasar, no es usual, pero hay que manejar estos conceptos. A veces intuitivamente, incluso ya lo sabemos, lo manejamos, pero es importante recordar en todo caso cuando estamos frente a una pena abstracta y cuando estamos frente a una pena combinada, ¿no? Es abstracta, nos dice la norma, cuando, por ejemplo, en el artículo 106, es un claro ejemplo de una pena abstracta, es el marco que nos establece el artículo 106. Y no solo el artículo 106, puede ser otros tipos penales. Me voy a referir
como ejemplo, al homicidio simple, ¿no? Es una pena abstracta porque nos habla de un mínimo y nos habla de un máximo. Pena mínima es de 6 años, pena máxima de 20 años. Esa es nuestra pena abstracta. Ahora, penas conminadas. ¿Cuándo hay penas conminadas? Cuando, por ejemplo, el tipo penal no tiene un mínimo o no tiene un máximo, solo lleva uno de ellos. Por ejemplo, el artículo 251 del desvío fraudulento de créditos, que nos establece este tipo penal, específicamente nos dice lo siguiente, 251, nos dice el que aplica o desvía fraudulentamente un crédito promocional hacia una finalidad distinta a la que motivó su otorgamiento será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Nos está hablando solo de un extremo de la pena. No nos está diciendo cuál es en este caso sería el mínimo, ¿no? Solo nos da el máximo y nos dice no va a ser mayor que 2 años, ¿no? Ahora, ¿cómo resolvemos este problema? Pues la norma también nos da la solución para esto. El artículo 29 nos habla de la duración de las penas privativas de libertad. Y nos dice que la pena privativa de libertad es temporal o de cadena perpetua. Y cuando es temporal, ahí nos habla de los límites mínimos y máximos. Entonces, nos dice que la pena en el derecho penal peruano, en el ámbito penal peruano, siempre tiene un mínimo de 2 días y tiene un máximo de 35 años. Ese es nuestro marco general. Es como nuestra medida peruana, ¿no? Porque así está legislado en nuestro país. Esa es nuestra talla. Y cualquier medida, cualquier prenda que queramos, cualquier delito penal, va a tenerse que adecuar a ese marco punitivo, que sería de 2 días a 35 años. No puede ser menos ni tampoco más. Claro está. Ahora, temporalidad de la pena, justo es lo que le señalaba, ¿no? El artículo 29 es fundamental en temas de determinación de pena, y ahí vemos en la filmina una imagen pues que nos habla de los 2 días como límite mínimo y 35 años como límite máximo. Bien, ahora nos toca hablar sobre el sistema de tercios, que es creo lo que nos ha convocado esta tarde y de lo que seguramente muchos, y les digo muchos y me integro a ese grupo, es un tema de debate diario. O sea, no hay, podría decir, y más adelante seguramente con las conclusiones se van a dar cuenta, que hay temas que incluso hasta hoy no hay consenso en algunos puntos, pero hay que manejarlos y hay que conocerlos para tomar las decisiones que correspondan, y creo en son a los principios constitucionales, convencionales, siempre se va a tener un resultado óptimo finalmente en la determinación de pena, que es lo que se busca, ¿no? Ingresemos al tema del sistema de tercios. Es importante decirlo, que esta norma o el sistema de tercios ha sido recién incorporado en agosto, me parece, del 2013, si no mal recuerdo, mediante la ley número 30.076. Antes de esta ley no existía este sistema, no había una forma, un método como se establecían las penas, y a partir de esta fecha pues se vienen aplicando lo que habría incorporado esta norma, que es el artículo 50 y el artículo 50A, ¿no? Entre otras normas más. ¿Qué nos dice el 45A? El 45 y el 45A. ¿Qué nos dice el artículo 45A? Esta es una base, y sobre este artículo va a girar toda la ponencia, por eso les pido bastante atención a este artículo. ¿Qué nos dicen? Toda condena contiene fundamentación explícita y suficiente. Esa es la premisa de este artículo, ¿no? Sobre los motivos que determinan la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena, ¿no? Esto para verificar la responsabilidad y gravedad del hecho punible que se habría cometido. Ahora, ¿qué nos dice respecto a este punto? Nos dice, el juez, nos dice la norma, determina la pena aplicable desarrollando las siguientes etapas. Y ahí nos habla de tres puntos. Primer punto nos dice, identifica el espacio punitivo de determinación a partir de la pena prevista en la ley para el delito y la divide en 3 partes. Ahí están los famosos o los conocidos y sonados tercios, ¿no? Ahí surgen los tercios en este caso. A ver, voy a compartir bien la pantalla para que se pueda ver bien. Un momentito, por favor. Ahora sí. Nos dice,
Ok, está. Bien, nos dice, identificar el espacio cognitivo de las penas, por ejemplo, el que les había comentado anteriormente, ¿no? El de homicidio culposo, perdón, el de homicidio simple, que sería de 6 a 20 años. Ya tenemos el marco concreto. Y nos dice, hay que dividirlo en 3 partes. Segundo punto nos dice, el juez determina la pena aplicable desarrollando las siguientes etapas. La segunda etapa, determina la pena concreta aplicable al condenado, evaluando la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes, observando las siguientes reglas. Y ahí nos habla de unas reglas que más adelante las vamos a analizar. Y en el punto 3 nos dice, cuando concurran circunstancias privilegiadas o agravantes cualificadas, la pena concreta se determina de la siguiente manera. ¿Qué quiero destacar antes de pasar a las siguientes filminas? Acá son puntos concretos. En la primera fase nos dice, el juez tiene que dividirlo en 3 partes, una vez identificado el marco punitivo. Nos dice identificar también la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes. Y 3, nos habla de circunstancias atenuantes privilegiadas y agravantes cualificadas. Quiero resaltar esos puntos. Hay varios conceptos que se están, este artículo nos trae, ¿no? Las agravantes genéricas, las circunstancias agravantes y las circunstancias atenuantes genéricas, y también nos habla de las circunstancias atenuantes privilegiadas y de las agravantes cualificadas. Bien, a ver, creo que me pasa. No se puede compartir. A ver, voy a dejar de compartir porque ha pasado un problema ahí con las PPTs. Bueno, ahora sí entiendo que sí se está podiendo visualizar. Bien, vamos a hablar de la primera fase que les indicaba. La divide en 3 y nos dice luego, determina la pena concreta aplicable al condenado, evaluando la concurrencia de circunstancias agravantes genéricas y circunstancias atenuantes genéricas. Cuando estamos frente a circunstancias genéricas de atenuación, y esto nos da respuesta el artículo 46 del Código Penal. Bueno, nos vamos a la norma y ahí vamos a encontrar un catálogo de circunstancias genéricas de atenuación. Las más conocidas, las más usadas, carencia de antecedentes penales, el obrar con móviles nobles o altruistas, el obrar en estado de emoción o de temor excusable, y el catálogo que está en la norma y está descrito. Pero es importante mencionarlas porque al momento de determinar las penas vamos a identificar cuándo sí y cuándo no. Quiero resaltar aquí, por ejemplo, es una circunstancia genérica de atenuación la carencia de antecedentes penales, ¿sí? Más adelante les voy a decir por qué estoy resaltando ahora esto. Ahora, circunstancias genéricas de agravación, contrariamente a ellas, ¿no? Tenemos las que ejecutan la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común, ejecutar la conducta punible sobre bienes de recursos públicos, ejecutar conductas punibles por motivos abyectos, fútiles o medios precio de recompensas o promesas remuneratorias, y en fin, vamos a encontrar un catálogo también largo, como pueden ver, de circunstancias agravantes genéricas. Las estoy poniendo ahí solo para mencionar alguna de ellas. Que es claro que nosotros en la norma las vamos a encontrar toditas estas, ¿no? Ahora, bien, ahora, ya cuando tenemos el tipo penal concreto, vamos a tener estas 3 imágenes y vamos a hacer este procedimiento. Primero tenemos el marco general, ¿no? Ya les indicaba que el marco general, nuestra medida punitiva peruana, podríamos decir, es de 2 a 35 años, de 2 días a 35 años. El marco abstracto, por ejemplo, en el delito de homicidio, les indicaba de 6 a 20 años. Y el marco concreto es ya cuando se aplican estas circunstancias agravantes genéricas o atenuantes genéricas, ¿no? Por eso acá abajo ven el marco concreto, tenemos de 6 a 20 años, y ahí ya tenemos la aplicación de las circunstancias genéricas, ya sean de atenuación o de agravación, y cuando hablamos ya de pena concreta, estamos hablando de la pena que competiría específicamente a la gente, ¿no? Dependiendo de la conducta que habría infringido. Bien,
Esta parte ya les indicaba sobre las fases de determinación de la pena, la división de 3 partes, la concurrencia de las agravantes genéricas y atenuantes genéricas, y luego la concurrencia de las agravantes privilegiadas y las atenuantes privilegiadas y agravantes cualificadas. Bien, ahora vamos a verificar este primer punto. Ejemplo de aplicación del artículo 45A. Hace un momento les hablaba sobre el tema del artículo 106. Vamos a trabajar sobre ese artículo, por eso les hago referencia nuevamente a esto. De 6 a 20 años es nuestro marco concreto. Primer paso. Segundo paso, identificamos las circunstancias genéricas y las ubicamos. ¿Qué nos dice este artículo? Recuerdan, hace un momento yo les hablaba y les decía, les indicaba, determina, en el punto 2 decía, determinar la pena concreta aplicable al condenado evaluando la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes genéricas. Y justamente en este punto donde hemos llegado vamos a verificar cómo se establecen estas circunstancias agravantes genéricas y atenuantes genéricas, ¿no? Nos dice, cuando no existen atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias atenuantes, parece un trabalengua, les voy a pedir mucha atención, por favor. Cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias atenuantes, la pena concreta se va a determinar siempre en el primer tercio. ¿Sí? Cuando concurran circunstancias de agravación y de atenuación, la pena se determinará dentro del tercio intermedio, y cuando concurran únicamente circunstancias agravantes, la pena concreta se determinará dentro del tercio superior. Esto es lo que nos habla de los tercios. Esta es la operación básica de los tercios, tercio inferior, tercio intermedio y tercio superior, ¿no? Ahora, ¿cómo se determina esto? Cuando tenemos un delito base y solo tenemos circunstancias genéricas y circunstancias genéricas agravantes y atenuantes genéricas. La operación es simple. Dos atenuantes, primer tercio. Un atenuante y un agravante, segundo tercio. Agravante y solo agravantes, tercer tercio. En esos casos no va a haber problema, y en un tipo básico o en un hecho normal está muy sencillo para aplicar el tema de los tercios. Ahora, ¿cómo operamos respecto de las circunstancias especiales o específicas? Esto es un punto importante porque acá tengo entendido y he visto algunos requerimientos fiscales donde veo que esta operación que hemos visto anteriormente de los tercios y que es básico para aplicarlo, lo aplican también cuando se encuentran con circunstancias especiales o específicas. Y no está de más decir que muchos dicen, bueno, los tercios se aplican para todo, y eso no es verdad. Los tercios solo se aplican cuando opera estas reglas que se han señalado, ¿no? Si hay circunstancias, solo primer tercio, circunstancias de atenuación o de agravación, segundo tercio, y solo agravación, tercer tercio. Ahora, en las circunstancias especiales o específicas, el sistema o la aplicación o la determinación de pena es completamente distinto. Por ejemplo, hay tipos penales especiales, como es, por ejemplo, el robo agravado. El robo agravado, además de tener un tipo base, tiene circunstancias especiales específicas de agravación. Y estas circunstancias especiales se aplican, por ejemplo, les voy a leer, la agravación o circunstancias especiales es la siguiente: la pena se sancionará la pena, o dice, ¿no? La pena será no menor de 12 ni mayor de 20 años si es cometido, por ejemplo, en inmueble habitado, durante la noche o en lugar desolado y a mano armada, y nos habla de 8 circunstancias específicas. En ese caso, ¿cómo se aplicaría el sistema de las circunstancias especiales? No se va a aplicar los tercios. Demos por descontado que los tercios en esa fase no se van a aplicar. ¿Cómo se aplica en el caso de las especiales? De la siguiente manera. Tomamos el límite menor, que sería, el marco concreto sería de 12 a 20 años, y entre 12 y 20 años tenemos 8 años, ¿no? Esos 8 años, en algunas operaciones fiscales, judiciales, vi que en las específicas las dividen entre la cantidad de agravantes específicas que tenga el tipo penal. En el caso del robo agravado, tiene 8 agravantes. Bueno, de algún modo es un ejemplo muy válido para poder explicar este tipo de circunstancias, porque podríamos decirle que a cada circunstancia específica se le está asignando un año, ¿no?
un año por inmueble habitado, un año por durante la noche, a mano armada y así. Si, por ejemplo, la gente cometió un delito de robo agravado y fue en inmueble habitado, y fue a mano armada, y fue durante la noche, pues entonces se va a ir subiendo ascendentemente la pena de 12, 13, 14, 15, ¿no? Entonces, la aplicación de las circunstancias especiales o específicas es de forma ascendiente conforme a la cantidad de circunstancias específicas que tenga el tipo penal, ¿no? Quiero hacer la contingencia acá, porque de pronto se nos va a llenar la conversación de otros temas, que, por ejemplo, he visto requerimientos acusatorios, justamente ahora estaba revisando uno, ¿qué sucede? Que están haciendo esta práctica y es actual, y quiero resaltarlo porque creo que hay que también ser cuidadosos al momento de determinar la pena en este tipo de delitos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el agente, pasamos al segundo párrafo del 189, que dice, la pena será no menor de 20 ni mayor de 30 años si el robo es cometido cuando se causa lesiones a la integridad física o mental de la víctima? Pero también el delito se cometió en inmueble habitado, durante la noche, a mano armada. Y también lo cometió cuando se causando lesiones a la integridad de la física o mental de la víctima. ¿Cómo están haciendo la determinación de pena en algunas fiscalías? Dicen, bueno, como estas circunstancias específicas voy a subir de uno en uno, porque eso dice la regla. Pero como ya habías cometido acá 3 circunstancias agravantes específicas, más la que estás cometiendo son 4. Entonces voy a partir de 20 y subiré, ¿no? Ascendiendo, pero por cada circunstancia agravante específica. Sumo las de acá arriba, pero también sumo las de acá abajo. Y esa práctica sí que se está dando. De hecho, acá tenemos un requerimiento vigente donde se está haciendo ese requerimiento fiscal, y lo que podríamos decir, no porque estemos revisando el caso, sino porque parece lógico que cuando estamos ya en el segundo párrafo, hay muchos tipos penales que tienen circunstancias agravantes con un grado o con un tipo de pena, y que van agravando su pena conforme a las circunstancias que van teniendo. Si ya pasamos al segundo párrafo de circunstancias agravantes específicas, es claro que ya no vas a acumular o agravarlas con las de arriba. ¿Por qué? Porque ya la pena es mucho mayor. Ya está sometiendo el castigo, se podría decir, el poder punitivo, ya está siendo absorbido por la pena agravada que tiene el segundo párrafo. Si tú le sumas nuevamente el agravante de abajo, más las 3, 4 agravantes de arriba, vamos a quedar en una desproporción completamente, obviamente arbitraria, porque primero que no va a reflejar lo que corresponde a los principios, ¿no? De lesividad, de proporcionalidad de la pena. Y segundo, porque se advierte claramente que se está sancionando, se estaría condenando, claro, en otras palabras, a la persona 2 veces. ¿Por qué? Porque el segundo párrafo ya absorbió la punibilidad de ese primer párrafo. Bueno, eso respecto a las circunstancias especiales o específicas. Ese es un método que se aplica específicamente para este tipo de delitos que tienen circunstancias especiales o específicas. ¿Bien? Que, reitero, es muy diferente al que hemos visto en la aplicación de los tercios. Bien, ahora, claro, es lo que les decía, ¿no? Primero se identifica el marco punitivo de 12 a 20, y segundo paso, se empieza a hacer un recorrido de abajo para arriba, dependiendo de cuántas agravantes específicas tenga el tipo penal, ¿no? Como les dije, en el caso de robo agravado eran 8, pues 1 por año, ¿no? Eso es lo que se aplica incluso en la práctica. Ahora, circunstancias especiales o específicas. Bueno, acá las preguntas ya las he respondido, ¿no? ¿Se aplican los tercios en las circunstancias específicas? No, es obvio que no, como les indiqué. ¿Por qué? Porque las circunstancias específicas genéricas solo son aplicables cuando los delitos, claro está, no conllevan, las específicas, las agravaciones específicas. ¿Por qué? Porque ya el tipo penal no cuenta con agravantes. Y como no cuenta, nos vamos a las circunstancias que tiene el 45A, ¿no? El catálogo enorme que les enseñaba hace un momento. Entonces, les reitero esto porque en Arequipa, por ejemplo,
Esta es una práctica que no veo que que está incidiendo, sin embargo, acá en la ciudad de Lima, y entendiendo también que está entrando con el nuevo código procesal, con el código procesal penal y con las nuevas normas que están siendo vigentes, aplicables al proceso, hay fiscalías que sí lo están haciendo y sí han advertido que se están aplicando el tema de los tercios en delitos con circunstancias específicas o especiales, ¿no? Eso. Circunstancias agravantes cualificadas y circunstancias atenuantes privilegiadas. Si ustedes se dan cuenta, cuando empecé la disertación, yo les hablaba primero circunstancias genéricas, segundo, circunstancias específicas, y ahora pasamos a la tercera fase, circunstancias agravantes cualificadas y circunstancias atenuantes privilegiadas. ¿Sí? Porque eso es lo que nos dice la norma. Basta con que vayamos al código y vamos a remitirnos nuevamente a la diapositiva donde se establece esto, para que recordemos lo que nos dice el artículo 45A. Estos 3 puntos que les indicaba, el juez va a determinar primero, lo divide en 3 partes, después determina las específicas y habla al final sobre las privilegiadas, las cualificadas. Y ya estamos en ese punto, ¿no? Ahora, ¿cómo se establecen o cómo se determina cuando estamos frente a circunstancias agravantes cualificadas o circunstancias atenuantes privilegiadas? ¿Qué nos dice la norma sobre las circunstancias atenuantes privilegiadas y las agravantes cualificadas? Cuando concurran circunstancias atenuantes privilegiadas o agravantes cualificadas, en el punto 3 del 45A nos dice, la pena concreta se va a determinar de la siguiente manera, ¿no? Tratándose, perdónenme, aquí está, el punto C. Nos dice, en los casos de concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes, las penas concretas se determinan dentro de los límites de pena básica correspondiente al delito. No, perdónenme, este no es el artículo que quería señalarles, pero concretamente lo que nos dice la norma, y se los voy a decir mejor expresamente, nos dice que cuando tenemos una circunstancia privilegiada atenuante y una circunstancia agravante cualificada, estas se anulan. ¿Ya? Entonces ahora hay que determinar cuáles son las circunstancias agravantes cualificadas y cuáles son las circunstancias agravantes privilegiadas. Respecto de las circunstancias agravantes cualificadas, vamos a encontrar un catálogo de normas que están claramente establecidas en el Código Penal. Tenemos el artículo, la agravante cualificada sobre la circunstancia agravante por condición de su agente activo, ¿no? La reincidencia, una que todos la conocemos, la habitualidad, el uso de menores en la comisión de delitos, circunstancia agravante cualificada por abuso de parentesco. Ahora, la ley 30077 también nos habla, ley contra el crimen organizado, nos habla en su artículo 22 sobre un agravante especial, y la ley 30099 también nos habla en delitos informáticos, agravantes cualificadas. Entonces, hay un catálogo expreso de agravantes cualificadas. Bien, pero si la norma nos dice que estas operan con las agravantes, con las atenuantes privilegiadas, ¿cuáles son las atenuantes privilegiadas? Antes de pasar a ese punto, vamos a ver cómo operan las agravantes cualificadas. Las agravantes cualificadas operan siempre por encima del marco legal. Ahí estamos viendo en la filmina, en el mismo ejemplo que con el que habíamos empezado. En el caso de homicidio simple, la pena es de 6 a 20 años. Ahí tenemos los tercios, pero en este caso no van a operar los tercios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de circunstancias agravantes cualificadas. Y estas siempre van a operar por encima del máximo de la pena. Entonces, ¿cuánto más por encima? También la norma lo dice. No solo establece cuáles son, sino también nos dice cuáles y en qué circunstancias se va a aumentar la pena más o menos. Por ejemplo, en el caso de la condición del agente, hasta en una mitad del máximo fijado para el delito cometido. En el caso de la reincidencia, hasta en una mitad por encima o hasta en 2/3 por encima del máximo de la ley. Todo depende de las condiciones específicas y del delito específico que se estaría cometiendo, ¿no? Puede aumentarse 1/3, una mitad, ¿no? Entonces, las circunstancias cualificadas siempre van a operar por encima del máximo de la pena, fijada por ley, ¿no? Si es 20, por encima. ¿Cuánto? Depende de lo que establece para cada tipo penal. Ahora,
circunstancias privilegiadas del delito. Bien, hasta acá nos queda claro que las circunstancias agravantes cualificadas las tenemos claras en la norma y sabemos cómo se aplican. Bien, ahora, en el caso de las circunstancias privilegiadas del delito, ¿cuáles son? Acá en la filmina podemos ver circunstancias privilegiadas del delito o causales de disminución de punibilidad. Hace años, cuando aún me acuerdo hacía prácticas de SIGRA en el Poder Judicial, todavía se hablaba de que las circunstancias privilegiadas del delito existían y que solo, bueno, estaban denominadas en la norma, pero al final era como poco relevante si eran circunstancias privilegiadas o eran causales de disminución, y la forma de aplicar era la siguiente, como dice la norma, que con una privilegiada atenuante y con una cualificada se anulan, pues se anulaban, ¿no? Pero ya con el tiempo la Corte Suprema ha ido aclarando este tema. Ojo, nos dice, no estamos hablando, cuando hablamos de las eximentes imperfectas, cuando hablamos de la tentativa, del estado de ebriedad, de la complicidad secundaria, no estamos frente a circunstancias privilegiadas, ¿no? Sino estamos frente a causales de disminución de la punibilidad. Y nos ha ido en sendos pronunciamientos repitiendo lo mismo, hasta que explicaron en la sentencia plenaria casatoria, que acá está más adelante, me parece, sí, este es el recurso de nulidad, la sentencia plenaria casatoria, aquí, perdón, en el recurso de nulidad, creo que es uno de los que ha sido más claros en esto, una reciente, la 1434-2019 Lima Norte, nos dice: desde la perspectiva hermenéutica conviene abordar la diferencia entre causales y las circunstancias, ¿no? Y nos define así claramente. Las causales, nos dice, son intrínsecas al delito e integran su estructura desde su presencia plural, ya sea a través del tema de concurso de delitos, la exclusión de sus componentes, la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, el grado imperfecto de su realización, estamos hablando de la tentativa, el menor nivel de intervención de la intervención punible, de la complicidad secundaria, y entonces ahí nos explica y nos hace ver que todo lo que veníamos aplicando como circunstancias privilegiadas en realidad eran causales de disminución de la punibilidad, ¿no? Y nos dice, ojo, las circunstancias son aquellas que son externas o accesorias al delito. Si ustedes se dan cuenta, las causales, cuando define la Corte Suprema, hace referencia a circunstancias que son parte del hecho, de la comisión misma del delito, ¿no? Que han formado parte del iter criminis y que finalmente ha determinado o no la realización de este. Por ende, nos dice, esas son causales de disminución. Cuando hablamos de circunstancias, son cosas externas, no tienen nada que ver. ¿Y dónde están las circunstancias? Nos dice el catálogo que habían, cuando les hablé de un catálogo enorme de circunstancias genéricas, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es la carencia de antecedentes penales, el obrar con móviles nobles o altruistas, el obrar en estado de emoción o temor excusable, la influencia de apremiantes. Esas son circunstancias porque son externas al hecho o al delito. Entonces, esas sí tendrían que ser circunstancias, pero ojo, son circunstancias de atenuación y son genéricas. Y entonces la gran pregunta es, ¿entonces no hay circunstancias privilegiadas en la norma? Pues la respuesta es no. Y entonces, ¿cómo opera este tema de anular la agravante cualificada y la privilegiada? Pues la Corte Suprema ya nos ha indicado en algunos pronunciamientos que esto no es posible. Que simplemente, y acá está justamente en esa sentencia casatoria, en ese recurso de nulidad que les mencionaba, en la parte de abajo pueden ver resaltado de rosado, dice, no cabe aplicar una compensación entre causales y circunstancias, pues cada una de ellas posee una naturaleza independiente y responde a una fundamentación punitiva distinta. Entonces, no es posible o no es correcto decir en la práctica que se sigan haciendo ese tipo de anulaciones cuando, por ejemplo, tenemos tentativa por un lado y por otro lado el tema de la habitualidad. Dos se anulan. Pero es que si no estamos hablando de circunstancias privilegiadas, entonces no se estaría cumpliendo con lo que establece la norma penal. Y por ende, la Corte Suprema también nos da otra solución a este punto. Y creo que es una de las cosas que hace mucho ruido en la práctica, porque
muchas veces tenemos, antes, como les digo, pasaba y era muy simple, teníamos la tentativa, teníamos la reincidencia y pum, se bloqueaban y nos quedábamos sin ninguna de ellas. Y operábamos en el marco general, de 6 a 20. Nos olvidábamos de subir, nos olvidábamos de bajar entre los límites. Simplemente operábamos en ello. Pero ahora ya no es posible porque ya hay pronunciamientos también de la Suprema que son claros cuando nos establece estos puntos, ¿no? Entonces, creo que ha quedado básicamente inoperativo, de algún modo se podría decir el tema de anular, si así se quiere decir, las circunstancias cualificadas con las privilegiadas porque no hay estas en la norma, ¿no? Pero entonces, ¿cómo operan, en todo caso, las causales de disminución de la punibilidad? Estas, antes de pasar a este punto, quiero también resaltar lo que nos establece la sentencia plenaria casatoria 1/2018. Hay que tener mucho cuidado con todos los términos que se están tocando porque de ahí de pronto podemos confundir algunos, ¿no? Nos habla aquí de las causales de disminución o incremento de punibilidad, que son las que se han mencionado, las de disminución sobre todo, y que otra cosa son las reglas de reducción por bonificación, ¿sí? Entonces, hasta ahora hemos hablado ya de 3 cuestiones: circunstancias privilegiadas, hemos hablado de causales de disminución de la punibilidad, y ahora les he incorporado un nuevo término, causales de disminución de punibilidad, perdónenme, de las causales, de las reglas de reducción por bonificación procesal, que son estas que están aquí resaltadas de color verde. ¿Son diferentes? Sí. Ya nos queda claro que las causales, las circunstancias privilegiadas no están reguladas en la norma. Las causales de disminución de punibilidad son aquellas que están establecidas en la norma y que han sido parte del iter criminis, ¿no? Y que han determinado cómo y si el término final del delito, ¿no? Y las causales o las reglas de reducción por bonificación procesal son otra, o tienen otro ámbito de aplicación. Bien, ¿cuáles son estas? Y les preciso antes de pasar al siguiente punto. Todos hemos escuchado hablar de la confesión sincera, de la terminación anticipada, de la colaboración eficaz, de la conclusión anticipada también, ¿no? Todas estas son reglas de reducción de bonificación procesal. Estas están dentro del Código Procesal Penal. Esto como pie de página, para que no se nos mezcle con lo demás, pero no está de más decirlo, porque de pronto me pueden surgir alguna pregunta. ¿Y dónde está el tema de la conclusión o la terminación? Esas son reglas de reducción por bonificación procesal. Esas no tienen que ver con la determinación en estricto de la pena. Una vez que se ha determinado la pena con los parámetros que ya se han indicado, recién entrarían a aplicarse las reglas de reducción por bonificación procesal, que son ya temas puramente procesales, como su mismo nombre lo dice, y porque además están reguladas en la norma procesal penal. Entonces, eso como pie de página para no confundirnos más sobre lo que ya habíamos conversado hace un momento. Circunstancias privilegiadas no tenemos, a pesar de que esté regulado, no tenemos o no tenemos identificadas cuáles son. ¿Qué tenemos en el Código Penal? Causas de disminución de punibilidad. ¿Cuáles son estas causas de disminución de punibilidad? Eximentes imperfectas, las que están en el artículo 21, la tentativa, que es la 16, la complicidad secundaria, artículo 25, errores vencibles, artículo 14, 15 del Código Penal. Bien, ahora, un tema que además creo que era importante señalar en este punto son las causales de disminución de punibilidad supralegales. ¿Cuáles son estas supralegales? Y acá sí las junto a las 3, porque estas 3 formas, de algún modo, sirven para disminuir la pena, ¿no? Circunstancias privilegiadas servirían o serían útiles si las tendríamos reguladas en la norma, pero no las tenemos. Igual hay que conocer que tenemos esa habilitación en la norma penal. Causales de disminución, ya les he señalado cuáles son. Ahora, ¿cuáles son las causales de disminución de punibilidad supralegales? El código, estas causales de disminución supralegales son aquellas que ya ha habido también mucho pronunciamiento sobre ello, que están referidas primero al interés superior del niño y segundo a las dilaciones indebidas y extraordinarias en la tramitación de los procesos penales. Esta también es una causal
se podría decir de disminución de la punibilidad, que opera muy parecida a las circunstancias, a las causales de disminución de la punibilidad, que son lo mismo. Pero en el caso de estas que les estoy mencionando, el interés superior del niño o las dilaciones indebidas en los procesos no se encuentran establecidas en la norma. Por eso es que se aplican, porque la jurisprudencia nos dice esto, pero no están reguladas en la norma, ¿no? De ahí que habían incluso conversado con algunos colegas, me decían, incluso esto podría y debería ser revisado por el Tribunal Constitucional, por la Sala Penal Constitucional, con mayor razón aún, porque si bien estas están básicamente fundamentadas en razones que tienen, valga la redundancia, fundamento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque básicamente, no solo porque están reguladas ahí, sino porque están en completa vinculación con la realidad, ¿no? O sea, tenemos un caso, por ejemplo, de un padre, y es un caso, me parece, de una de las jurisprudencias que se leyó, que concebió con una menor hijos, y al final se tuvo que aplicar este interés superior del niño porque, si bien es cierto, podría configurarse el delito de violación porque era menor de 14 años, sin embargo, tenían hijos, tenían como 3, 2 hijos, y obviamente se aplicó el interés superior del niño, ¿no? Datos que surgen de la realidad, que si bien no están respaldadas en la norma penal, ya se están viniendo a ser aplicadas, ¿no? Y el otro tema de las dilaciones indebidas, que es un caso que es y también sucede, creo que no sería de más señalarles, tenemos un proceso desde el 2002, justo conversaba con mi colega, me decía, pues desde el 2002 ya hay una persona que tiene 22 años, ha nacido y ya tiene una vida hecha, pero sigue judicializando este caso del señor. Entonces, ese, por ejemplo, es un caso, un claro ejemplo donde las personas pues están siendo afectadas ya en el tema del plazo irrazonable en la tramitación, ¿no? Ahora, ese tipo o esa causal está regulada en la norma, no está, pero la Corte Suprema en esta sentencia plenaria casatoria ha sido bastante clara cuando señala que estas son causales de disminución de punibilidad supralegales, ¿no? Porque tienen que ver ya o encuentran fundamento en la Corte o en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, todas estas que estamos viendo en la Firmina, tenemos circunstancias privilegiadas, causales de disminución de punibilidad, y las causales de disminución de punidad supralegales son útiles en la práctica y obviamente se van a atender siempre y van a estar atentos a los principios de legalidad, van a ser aplicados siempre conforme a la medida que tenemos punitiva en nuestro país, que es de 2 a 35 años, pero también van a atender a los principios que corresponden a la proporcionalidad y a la lesividad del bien, ¿no? Que es de los bienes que se habría afectado, ¿no? Para poder determinar siempre, al momento de determinar la pena, sin perjuicio de todas las operaciones matemáticas que podríamos haber visto, sobre todo en la determinación, en la aplicación de los tercios, o en la aplicación de cuánto voy a subir con las cualificadas, siempre tenemos que estar de por medio, a poner atención a los principios, ¿no? Proporcionalidad, a la lesividad, que es uno de los fundamentos que rigen o que son primordiales a la hora de determinar la pena. Esto era lo que quería compartir con ustedes. No sé si hay alguna pregunta que esté en el tintero, alguna idea que quisieran que les indique. Yo atenta aquí. Muchas gracias.